Para nadie es un secreto, aunque pase bastante oculto, que en el Nuevo Testamento es tema asiduo a la relación de la obra de Cristo y a la ley. En general, esta relación se trata en varias cartas de manera muy específica, y en ese tratamiento aparece la ley unida a una idea peculiar, la del pueblo judío, cuya existencia, actualidad y futuro se presentan unidos a la propia gloria del Evangelio del Nuevo Pacto. Dios sabe el significado de las sombras y símbolos de los rituales de la ley, y eso lo ha cumplido perfectamente en Cristo Jesús. Y sabemos que nosotros somos la circuncisión, porque el apóstol Pablo dice que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Esto dice que ocurre en nosotros. Si así no fuera, seríamos de los perros y mutiladores. Pero los predicadores y enseñadores como perros mutilan enseñando las palabras que pueden ser idénticas. Y a continuación explicaremos qué significa eso y qué tienes que hacer para poder llegar a lograrlo. Yo soy René González y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traerte luz a través de las Escrituras. Y el tema que estaremos presentando etimológicamente es: nosotros somos la circuncisión. Ya regresamos. Este estudio se enfoca en el tema de la circuncisión y requiere que primero establezcamos una base antes de que este pasaje tenga sentido para la mayoría de nosotros. Para poder hacerlo, vamos a recorrer toda la Biblia para descubrir el mandato y la necesidad de la verdadera circuncisión. Es muy cierto que este rito religioso no es una parte normal de nuestra vida diaria como gentiles y en consecuencia no pensamos mucho en esta práctica. Comprender la circuncisión es parte de nuestra comprensión integral del Evangelio, y al poder acercarnos a este tema, permítame recordarle que estamos en la primera sección de Romanos, que trata de la condenación de la raza humana por parte de Dios. Esto subraya la desesperada necesidad que tiene toda persona del Evangelio, y a partir de Romanos capítulo 2, versículo 17, Pablo comenzó a dirigirse específicamente a los judíos y dijo: tú que eres judío, que tienes la ley, ¿por qué enseñas la ley a otros y no la sigues tú mismo? Pablo hará una distinción entre circuncisión verdadera y la circuncisión falsa. La circuncisión era una parte integral de la nación de Israel, y esta comenzó con nuestro patriarca Abraham, el padre del pueblo escogido de Dios. Se requería que todo varón nacido judío al 8º día tenía que ser circuncidado, y esto significa que la carne del prepucio de su órgano masculino fuera cortada como una señal del pacto abrámico. Este mandamiento fue reforzado en la ley mosaica, que declaró: al 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. Esta práctica tenía la intención de llegar a ser una imagen de lo que debe sucederle al corazón. El prepucio fue cortado con un cuchillo afilado, lo que significa que esta persona debía ser apartada y separada para Dios. Esto representó la realidad de que uno debe tener su corazón traspasado y cortado hasta la médula por la afilada espada de 2 filos que es la palabra de Dios. El corazón debe estar apartado para Dios. Eso no lo debemos olvidar. La circuncisión física es una imagen de la circuncisión espiritual que debe tener lugar en la vida de todo creyente. En el libro de Deuteronomios, Moisés volvió a emitir la ley por segunda vez a una nueva generación que estaba preparada para entrar en la tierra prometida después de 40 años de vagar por el desierto.
La generación que estaba en el desierto con Moisés había recibido la circuncisión física, pero sus corazones no habían sido circuncidados por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Moisés dijo: circuncida pues su corazón y no endurezca más su cuello. En Deuteronomio 10:16 dice: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. En este versículo, un corazón incircunciso significaba que uno era demasiado obstinado. Ser terco o obstinado representa a un buen terco que no se somete a un maestro. Ser terco significa que el buey no se sometería al yugo que el amo le impusiera. En pocas palabras, no se sometería a la autoridad de su amo. En cambio, Dios dijo que debían circuncidar su corazón y necesitaban que le circuncidaran el corazón, lo que implica la dolorosa convicción del pecado. Esta incisión insoportable es muy necesaria para poder entrar en el reino de Dios. Todos los que vienen o entran al reino de Dios lo hacen lamentando la dolorosa conciencia de su pecado. Esto a su vez conduce a alegrarse por el alivio que se encuentra en la gracia de Dios. Y Moisés dijo en Deuteronomios capítulo 30, versículo 6: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este último aspecto se refería a sus hijos, que ya estarían bajo la influencia de la verdad del Evangelio. 3 veces en este versículo Moisés enfatizó el corazón. Si su corazón no estaba circuncidado, permanecían espiritualmente muertos. Un corazón inconverso no tenía vida espiritual. Esta era la necesidad de la circuncisión del corazón. Si ellos tenían un corazón circuncidado, significaba que estaban separados de Dios y sin vida espiritual. El profeta Jeremías dijo: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de sus obras. El profeta no está diciendo que se requiere que un adulto realice el procedimiento quirúrgico de circuncisión física en sí mismo. Él está hablando de la circuncisión real, que es la circuncisión espiritual del corazón tuyo y de mi corazón. En otras palabras, no es suficiente que hayan sido circuncidados cuando eran bebés. Eso no le dará a nadie el derecho a la entrada al reino de los cielos. El incrédulo que es obstinado debe circuncidar su corazón, y tal cirugía espiritual removerá el prepucio de su corazón. Es decir, este procedimiento eliminará su resistencia pecaminosa a Dios y su negativa a poder someterse a su autoridad en sus vidas. Pero, ¿qué pasa si una persona no tiene su corazón circuncidado? Observe la segunda mitad del versículo 4. Dice Jeremías 4:4: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de sus obras. El prepucio del corazón es lo que hace que una persona viva una vida pecaminosa y rebelde. El corazón debe tener una profunda convicción de pecado, y todas las naciones gentiles son incircuncisas, tanto física como espiritualmente. Esta es una doble incircuncisión. Por otro lado, Israel está circuncidado físicamente, pero es incircunciso espiritualmente de corazón. Y eso significa que está físicamente circuncidado, pero espiritualmente no regenerados. Están en la República de Israel, pero no pertenecen
al reino espiritual de Dios. Ellos han participado en el ritual en su cuerpo, pero nunca han tenido la realidad en su corazón. Tal persona debe tener un corazón que haya sido circuncidado, lo que significa que debe ser cortado para ser apartado, convencido y convertido. Toda persona que quiera adorar a Dios debe tener un corazón traspasado por la palabra de Dios, y esta cirugía espiritual haría que una persona se sometería al Señor para ya no tuviera el corazón rígido. En Gálatas capítulo 6 versículo 15 la Biblia dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este es un versículo clave. Esto significa que no hay ningún valor en la circuncisión física. Es decir, lo único que importa ante Dios es que una persona nazca de nuevo y se convierta en una nueva criatura en Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento seguimos viendo estos términos de circuncisión e incircuncisión que se introdujeron en el Nuevo Testamento, pero que pertenecían al Viejo Pacto. Los falsos maestros conocidos como judaizantes habían llegado a las iglesias en Galacia después de que Pablo dejó esta región en su primer viaje misionero. Y estos falsos obreros de mal estaban tratando de volver a imponer a los incrédulos y creyentes bajo la ley mosaica. Les decían a la gente que para entrar en el reino de Dios debían estar circuncidados. Pero Pablo comenzó su epístola a los Gálatas diciendo que esta enseñanza es otro evangelio. Él dijo que estos falsos maestros son anatema o perezcan eternamente en el infierno. Y concluye diciendo a los creyentes que se olviden de la circuncisión y la incircuncisión. Todo lo que importa es que son una nueva criatura en Cristo Jesús. El apóstol escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 2, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Y Pablo llama a estos falsos maestros perros porque son inmundos. En este día los perros vagaban por las calles de las ciudades del Medio Oriente, yendo de un montón de basura a otro, propagando enfermedades y suciedad mientras comían las sobras. Por eso el apóstol Pablo hace esa comparación. Estos malos obreros son la falsa circuncisión, refiriéndose al mismo grupo de falsos maestros. Ellos son los que están difundiendo la herejía condenatoria de la falsa circuncisión. Y este hilo dorado de la verdad acerca de la necesidad de la circuncisión espiritual recorre toda la Biblia, y sería muy fácil para nosotros que no somos judíos leer nuestra Biblia y planear sobre esta enseñanza sin darnos cuenta del impacto total de que el apóstol Pablo estaba diciendo a la carta de los Colosenses capítulo 2 versículo 11. Dice: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Si eres un creyente genuino en Jesucristo, Él ya te circuncidó con manos invisibles. Y esta cirugía al corazón abierto ocurrió el día de Pentecostés, y podemos ver en Hechos capítulo 2 versículos 37 lo que dice la Biblia. Al oír esto, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra ha traspasado, y esa palabra significa que uno tomaría un cuchillo de carnicero y lo clavaría en el corazón de otro. Cualquiera que haya sido salvo alguna vez ha tenido que ser circuncidado por el bisturí de la palabra de Dios para cortarlo. Han sido cortados hasta lo más profundo de su ser, poniéndolos bajo la convicción del pecado, y ser reconciliado con Dios no se encuentra en la circuncisión exterior de la carne, sino en el corazón.
La regeneración es parte de Dios. La conversión es parte del hombre. Son cara y cruz de la misma moneda. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición a tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.